Testimonio de un adorador de la Santa Muerte. Desde la época prehispánica, en México, siempre se ha venerado a todo lo que está relacionado con el inframundo y los muertos. También se adoraba a la muerte en sí y en sus diferentes manifestaciones y representaciones. Por ejemplo, los dioses Huitzilopochtli y Tlaltecuhtli, pero sobre todo el dios Mictlantecutli y la diosa Mictecacihuatl. Esos dioses están relacionados con el inframundo, que lo conocían como Mictlán. Ese lugar tiene 9 regiones, que serían el equivalente a los círculos del infierno. La colonización cambió las reglas del juego. No dejó de adorarse a la muerte, pero sí se tuvieron que reajustar las formas en las que se hacía el culto. El ejemplo más significativo son las festividades asociadas al Día de Muertos, ya que se realizan en las mismas fechas que eran utilizadas para adorar a Mictlantecutli. Y conforme México se fue desprendiendo de la influencia católica, el culto hacia la muerte fue despertando. Se tienen registros que datan del siglo XIX, donde había demostraciones públicas de la devoción hacia la muerte. Oficialmente, se acepta que el culto hacia nuestra Madre, la Santa Muerte, tal y como se conoce hoy en la actualidad, nació en el estado de Hidalgo en 1965. Pero en el año 1959, yo ya tenía mi altar en el que veneraba a la Señora de las Sombras. Yo vivía en Oaxaca, de ahí son todos mis ancestros. Mi bisabuela era zapoteca, y ella desde que era niña adoraba a Mictlantecutli. Le decía Santa Señora de la Muerte y de las Sombras. Mi bisabuela me platicaba que pedirle a ella daba mejores resultados que pedirle a cualquier santo católico. Me decía, ella sí cumple, por eso lo de santa. Solo que el nombre Santa Señora de la Muerte y de las Sombras era muy largo. Santa Muerte es más fácil de decir. Consagré mi altar la madrugada del 31 de octubre de ese año. Le recé el día 1 de noviembre y el día 2 realicé mi primer ritual. Actualmente tengo 80 años y en aquel entonces tenía tan solo 17. El siguiente año, es decir, en 1960, durante la celebración del Día de Muertos, acudieron las primeras personas al altar que tenía en la casa donde yo vivía. Esa casa siempre fue parte del legado de mi familia. Ahí vivió mi madre, mi abuela, mi bisabuela y muchas generaciones hacia atrás. En esa ocasión yo realicé un rosario. La gente que nos acompañó a mí y a la señora Blanca eran vecinos, amigos y familia. Eran como 6 o 7 personas. A todos nos empezó a ir muy bien y la gente lo notaba. Sabían que le rezábamos a la muerte, por eso nos veían raro y hasta nos sacaban la vuelta. Pero la gente que no era tan apegada a la iglesia se fue acercando poco a poco. En 1962, por primera vez, vino alguien de otra ciudad, y para 1964 vino gente desde otros estados: Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, Morelos, Chihuahua y por supuesto del estado de Hidalgo. Mi intención en ningún momento ha sido adjudicarme la creación del culto de la Niña Santa. Nada más estoy contando mi versión de la historia. No tuve adeptos, yo simplemente recibía a la gente que quería pedirle un favor a la flaca. Recuerdo bien que, entre tanta gente que venía a mi altar, en una ocasión, en el 70 y tantos, llegaron unas personas que venían del pueblo de Santa Cruz. Ellos decían que en su pueblo había un cerro en el que se podía ver la figura de la Santa Muerte, y acudieron a preguntar si la Santísima en realidad podía manifestarse de esa forma. Le respondí que mi bisabuela me había dicho que la muerte es omnipresente y que cuando decide manifestarse es por alguna muy buena razón. Les dije cómo poner y consagrar su altar. Luego pasaron con la flaca y le dejaron un pan que ellos mismos habían hecho y se fueron. Al día de hoy, a ese lugar lo conocen como el Cerro de la Santa Muerte. También recuerdo que en la década de los 80 vino una señora con su bebé recién nacido. Ellos venían de la ciudad de Córdoba. La señora quería poner su altar, pero tenía algunas dudas porque la interpretación que ella le daba no era convencional. Ella veía a la Santa Muerte como un sincretismo de Azrael,
que es el arcángel de la muerte. Yo nunca he compartido esas creencias, por eso simplemente le dije que si esa era su manera de entender a la flaca, estaba bien. La señora pasó al altar a dejar un frasco con la primera orina de su bebé para que la Santa Muerte siempre lo cuidara, y luego se retiró. Allá por los 90s, recibí la visita de un hombre que se convertiría, gracias a la flaca, en alguien muy poderoso en el estado de Tamaulipas. Esta persona tenía esposa y 3 hijos. En ese momento trabajaba en la PGR, o si él era su nombre. Dejando un poco de lado las extrañas personalidades que llegué a recibir, me gustaría hablar de todos los beneficios que se pueden obtener haciendo rezos y ofreciendo rituales a la Santa Muerte. Primero, es importante saber cómo se le debe rezar a la flaca. Hay que comenzar haciendo la señal de la cruz. Se hace la oración católica y al final se hace mención de la Santísima. Una vez hecha la señal de la cruz, se prosigue con el símbolo de los apóstoles. Y al igual que con la oración anterior, al final se menciona a la flaca. De ahí hay diferentes oraciones que se pueden hacer dependiendo de qué se le vaya a pedir. Casi todas son oraciones católicas tal cual, pero al final simplemente se dicen unas palabras en honor a la Divina Señora. Hay muchas cosas que se le pueden pedir a la Señora de las Sombras, pero en mi amplia experiencia, los más comunes entre los fieles son encontrar trabajo o subir de puesto en el mismo. En caso de que sea negocio, que los números prosperen. También se pide dominio sobre las personas. Esto aplica para tener mujeres, hombres, amigos, en general para obtener cualquier cosa de cualquier persona. Esto ayuda mucho a evitar conflictos familiares. En los últimos años, una de las peticiones más frecuentes es salir bien librado de situaciones legales, aunque sea culpable. Esto, por lo general, lo utilizan los criminales. Muchos piden que llegue dinero sin necesidad de buscarlo. Pedir eso sirve para recibir herencias, encontrar billetes en la calle, conseguir que los deudores les paguen, que sin motivos aparentes el cajero le dé más dinero o que en su cuenta bancaria aparezcan transferencias no reconocidas. También se pide protección de malas vibras y trabajos esotéricos que busquen hacer daño. Esta protección no se puede pedir para terceras personas, solo para el que está rezando. Cuando hubo el problema de salud fuerte del 2020, mucha gente pedía para curarse de la enfermedad o pedía para que no les diera. Los más jóvenes suelen rezar para obtener conocimiento sin estudiar o facilidad para aprender. Y por supuesto, piden para que no haya embarazos no deseados. Claro que no solo se trata de pedir. Para demostrar la devoción hay que vivir según sus 10 mandamientos. De lo contrario, existe la posibilidad de que lo que uno pide se cumpla a medias. Hay excepciones. La Santísima sabe que muchas veces los que acuden a ella lo hacen por desesperación y no porque realmente le tengan fe. En esos casos ella les ayuda, pero si esas personas vuelven con ella sin haber sido agradecidos, entonces ya no los escuchará. Incluso podrá lanzar sobre ellos un mal. La flaca es celosa y a veces vengativa. No voy a enlistar los mandamientos de la Santa Muerte porque no se trata de lo que dicen, sino de la forma en la que se deben interpretar. La Santa Muerte también tiene mediadores, es decir, personas que pueden hacer cosas en nombre de ella, el equivalente a los santos o sacerdotes. Quiero dejar en claro que yo no soy mediador de la Santa Muerte, solo soy uno más de sus fieles adoradores. Hay muchas cosas de la Santa Señora de las Sombras que son incomprendidas, malinterpretadas, tergiversadas por las religiones o simplemente ignoradas por las personas ajenas al culto. Por ejemplo, su imagen y los elementos que la conforman, los colores de su túnica, el altar y las ofrendas que se le hacen. Todo eso lo voy a explicar un poco. Primero hay que hablar de la presentación física de la muerte, esa imagen del esqueleto encapuchado que tiene diversos elementos que complementan su presencia. El primer detalle, el esqueleto, se explica por sí solo. Al morir quedamos en los huesos, pero no solo se limita a eso, sino que el esqueleto representa igualdad. No existe mayor gesto de imparcialidad que morir.
Después del esqueleto, la característica más reconocible de la Santa Muerte es la guadaña que sostiene. Su presencia no tiene nada que ver con la acción de morir, sino con la función original por la cual fue creada la guadaña, es decir, cortar. El que la flaca sostenga esa herramienta simboliza que ella puede cortar las malas vibras y que se puede encargar de los enemigos de sus fieles, cortando los obstáculos que les impiden conseguir lo deseado. De ahí se deriva la creencia de que la Santísima se lleva a las personas al otro mundo, porque sí puede hacerlo, pero no por el placer de matar gente. Solo lo hace cuando alguna persona es un obstáculo para uno de sus adoradores. Otro de los elementos que posee la Santa Muerte es un mundo. No tiene mucho misterio, no hay un significado oculto, no es una referencia. Eso representa al mundo en un nivel físico, ya que ella tiene el poder sobre las cosas materiales, porque sabe que esas cosas le aseguran el éxito a sus fieles. La Santísima también tiene una balanza. Ese objeto representa precisamente algo de lo que hablé un poco antes. El que no se puede solo pedir por el simple hecho de querer cosas, sino que debe existir un equilibrio entre el castigo y la culpa para que pueda generarse una estabilidad, ya que la Santa Muerte jamás desestabiliza el orden natural, solo lo ajusta a favor de sus creyentes. Otro de los elementos que ella porta es el reloj de arena, que, como no puede ser de otra forma, su interpretación tiene que ver con el tiempo, más bien con el paso del tiempo y sus efectos en la psique humana, porque la Santa Muerte brinda la apariencia que uno necesita para obtener el éxito que se debe. A la Santísima también se le representa con un farol, que simboliza la luz, porque cuando acudes con ella cargando un problema que te supera, obtienes la paz que necesitas para seguir con tu vida en armonía. Podría decirse que es un contrapeso a todos los otros elementos que pudieran tener una interpretación oscura. Un farol es luz. No hay manera de que alguien tergiverse eso. Por último está el búho. Es el ave asociada a la Santa Muerte. Es su voz. Ella la utiliza para dar los consejos que le permitirán a sus fieles salir adelante en situaciones difíciles. Si alguno de ustedes tiene un amigo o familiar que le tenga fe a la Santísima, pregúntenle qué significa el búho. Estoy 90% seguro que la respuesta que les dará es esperanza. Porque cuando el búho se manifiesta ante un seguidor de la flaca, simboliza que ella está ahí para apoyarte, para recordarte que no estás solo, para que no olvides de acudir a ella para salir de aquello que te atormenta. Entonces, tomando todos esos elementos juntos, tenemos que la flaca te otorga un escudo que te protege de aquellos que pudieran representar un obstáculo en tu vida. Te da las herramientas para que no solo tengas buena defensa, sino también un buen ataque. Todo esto tratando de mantener el equilibrio, y ese equilibrio lo otorga el tiempo, y es el tiempo el que representa el oscuro túnel que hay que atravesar. Ese túnel está repleto de amenazas y todo tipo de cosas que nos pudieran impedir tener éxito. Ella nos da una luz y nos acompaña en forma de búho, y así nos permite saber dónde hay que pisar y el camino que debemos seguir para salir del túnel. Una vez explicados todos los elementos, aunque fuera de forma superficial, hay que hablar del color de la túnica que se elige para la Santa Muerte. El color escogido juega un papel vital al momento de montar y consagrar el altar. También toma importancia dependiendo de qué se le vaya a pedir. Esto es así porque, dependiendo del color de la túnica, ciertas oraciones y rituales pueden ser más o menos efectivos. Siempre se obtiene lo que se pide, pero, por ejemplo, si el color elegido no se complementa bien con la petición de dinero, en lugar de obtener 100,000 pesos, solo obtendrán 10,000. Por eso es importante escoger bien el color. Existen 11 variantes fundamentales en la vestimenta de la flaca, y no es solo porque sí. Hay un motivo esotérico. Si cuentan las letras de Santa Muerte, les dará 11. Empecemos por el color blanco. Ese color debe elegirse si aquello que se le pedirá y los rituales que se le realizarán tienen que ver con lo espiritual, ya que una Santa Muerte vestida de blanco simboliza la purificación espiritual. El color rojo debe elegirse si lo que se busca está relacionado con lo sentimental.
ya que la vestimenta roja simboliza la estabilidad emocional. Es el color que debe elegirse si se harán amarres. El color rosa debe elegirse si aquello que se le pedirá a la niña blanca tiene que ver con el amor. Esta vestimenta tiene efectos parecidos con la vestimenta roja, pero la diferencia es que el color rosa no da buenos resultados cuando lo que se busca es un amarre carnal. Solo sirve cuando hay amor de por medio. El color dorado se debe usar si lo que se busca tiene que ver con el éxito de cualquier tipo, aunque funciona más si lo que se desea es el éxito económico. El color verde debe elegirse si aquello que se le pedirá a la flaca tiene que ver con asuntos legales, ya que vestirla de verde simboliza la justicia. Pero la Santa Muerte, ley y justicia no es lo mismo. Aquello que se entiende como justo es muy subjetivo. Daré un ejemplo. Si un niño pasa hambre todos los días durante 10 años, lo justo es que los siguientes 10 años le sobre comida. El cómo obtenga esa comida no es relevante para la interpretación de justicia. Da igual que la consiga comprándola o robándola. El siguiente color es el ámbar. Siendo totalmente honesto, no son muy comunes los altares que tengan una Santa Muerte vestida de ese color. Se pueden encontrar principalmente en anexos y todo tipo de centros de rehabilitación u hogares para adictos a cualquier cosa, ya que una flaca con esas vestiduras simboliza la fuerza de la voluntad. El color negro tiene dos funciones, y no es tan sencillo de explicar, ya que aquí entra en juego la posición y el ángulo en que se encuentre la guadaña, y también importa la mano en la que la Santísima esté sosteniendo al mundo. En términos simples, una Santa Muerte vestida de negro puede servir para protegerse de trabajos negros, pero también puede servir para hacer ataques muy poderosos de brujería. El color azul debe elegirse si lo que se busca está relacionado con el aprendizaje y la enseñanza, ya que la vestimenta azul simboliza el conocimiento y la sabiduría. Es el color que suelen elegir aquellos que estudian y también los que son maestros. El color morado se debe de usar si lo que se busca tiene que ver con la salud de cualquier persona que nos importe. Hay una vestimenta que incluye 7 colores, que pueden elegirse al gusto entre los ya mencionados antes, pero solo se pueden elegir 5, ya que esta vestimenta debe incluir el color plateado y el color cobre, que son colores que no tienen su propia vestimenta. El color plateado se debe incluir porque simboliza el tiempo, y el color cobre simboliza las fuerzas de la naturaleza, agua, tierra, fuego y aire. Esa variante de los 7 colores simboliza el poder. Es de las más efectivas, pero también de las más difíciles de controlar. Solo una persona que posea un poder espiritual extraordinario puede manejar una Santa Muerte con una vestimenta de 7 colores. Usarla sin tener la habilidad de controlarla puede causar la muerte. Por último, tenemos a la Santa Muerte que no trae ninguna vestidura, es decir, que solo es el esqueleto y sus otros elementos. Un altar debe usar una flaca sin túnica cuando lo único que busca es vivir en paz, cuando no va a pedirse nada material. Adicional a esto, hay muchas vestimentas como la que está vestida con billetes, pero esas túnicas que tienen otro tipo de diseños tienen funciones específicas y no pueden utilizarse para ninguna otra finalidad. De acuerdo, ahora hablemos del altar a la Santa Muerte. La flaca da cierto grado de libertad a la hora de montar un altar, ya que lo más importante es que se le rece con fe y devoción, pero sí que hay algunos requisitos mínimos y tienen su porqué. Para empezar, debe colocarse en alto, porque a la Santa Muerte se le debe ver hacia arriba. El hecho de alzar la mirada para hablarle es reconocer su estatus de superioridad y divinidad, y para pedirle algo, aunque no se le tenga fe, lo mínimo que se puede hacer es reconocer su gran poder. Verla de frente no tiene ningún efecto y tampoco ninguna consecuencia. Ella simplemente no te escucha y ya. Pero verla hacia abajo es un acto condenable y tiene un castigo ejemplar. Si la miras hacia abajo, no solo no obtendrás lo que pides, sino que obtendrás todo lo contrario. Es decir, si le pides dinero, quedarás en la miseria.
Si le pides que un familiar mejore, terminará muriendo. Si le pides bendiciones en tu matrimonio, habrá una cantidad impresionante de infidelidades por la otra persona. El altar que debe estar en lo alto debe tener una base de madera o de algún otro elemento natural, nada de materiales artificiales. La base del altar debe ser cubierta con su respectivo mantel, que debe ser de un color que se complemente bien con la vestimenta que le eligieron. Los más comunes son dorado, azul, morado, rojo y verde. Por ningún motivo debe ser color plateado ni color cobre. Una cosa que no mucha gente sabe es que no es obligatorio tener una figura para que el altar funcione. Puede ser un cuadro o una estampa. Es importante aclarar que el tamaño del altar no tiene ninguna relación con la efectividad, ya que la Santísima entiende que cada uno de sus adoradores tiene diferentes situaciones económicas. Lo único que le importa a la Santísima Madre de todos nosotros es que el altar sea equivalente a tus posibilidades, ni más ni menos. Es decir, si tienes dinero para irte de vacaciones a Europa, no le puedes poner un altar pequeño. Si le pones un altar menor al que te puedes permitir, la flaca se encargará de que tu situación económica se ajuste para que quede a la par del altar que le pusiste. Esto no solo aplica para los ricos que son tacaños, sino también para los pobres que son muy devotos. Si tú decidiste quitarte un pan de la boca para dejarlo como ofrenda en el altar, si le das más prioridad a tu devoción que a tu hambre, la Divina Señora se encargará que siempre te sobre el pan. Si tú la amas, ella te amará a ti. Ya por último, solo queda hablar de todas las ofrendas que se pueden hacer a la Santa Muerte y que se obtiene según cada ofrenda. Lo primero es la luz, una vela, un cirio, luces de Navidad, un foco o una lámpara. No importa lo que sea, pero que tenga luz. Simboliza que tu fe hacia la flaca está vigente y eso otorga protección, tanto a la casa, oficina, negocio o el lugar en el que esté el altar, y también protege tanto al que colocó el altar como a los que mostraron su respeto en ese altar. Después está el agua. Puede ser en un vaso, copa, botella, cualquier recipiente. Debe estar limpio. No importa que sea de la llave o purificada. Simboliza la ausencia de duda, y al no haber duda, la Santísima puede trabajar con plenitud, lo que permite que al creyente le lleguen las bendiciones. También está el incienso. No es obligatorio que tenga un olor en específico, pero de preferencia el olor debe gustarle al que coloca el altar, porque es como ofrecer algo más que solo material. Se está ofreciendo algo que es intangible, algo invaluable. Así, la Santa Muerte logrará reconocer a la persona que vive debajo de la piel, sus verdades, intenciones, lo que en realidad desea y necesita. Eso es muy importante para que la flaca tenga una correcta interpretación de aquello que se le pide. Ella debe poder diferenciar un deseo legítimo de un capricho. Se pueden ofrecer flores en el altar. No hay un tipo ni color específico. Se puede colocar la que sea, pero hay que tomar en cuenta que no debe ser del color del mantel y mucho menos del color de la túnica de la Santísima. Las flores no tienen un significado como tal, son más como un cumplido, un detalle, ayudan a que la niña blanca esté contenta, y así ella nos brindará vitalidad, fuerza y juventud. Así viviremos más y podremos darle sus regalos por más tiempo. También le gusta el licor. Al igual que con las ofrendas anteriores, no hay una bebida específica que se le deba ofrecer. Solo hay que tomar en cuenta que la Santa Muerte es una deidad mexicana. Le gusta lo regional, tequila, mezcal, pulque, tepache, cosas como esas. La botella debe ser comprada exclusivamente para ella. No puede abrirse ni puede ser una que ya se tenía guardada antes. Simboliza la confianza. Uno se siente en confianza de tomar con sus amigos. Si le dejas su botella a la santa y te echas unos tragos ahí en el altar, le estás demostrando que para ti es importante su amistad. Por ningún motivo se le debe dar pan de muerto más que en las fechas que le toca. El resto del año se le puede dar cualquier otro tipo de pan. Hay una cantidad infinita de pan dulce creado en México.
pero de preferencia hay que darle uno que sea del agrado de la persona que tiene el altar. Funciona igual que con el incienso. Si se le pone algo de gusto personal, ayuda a que la flaca conozca mejor a su adorador. Si a la flaca le das un pan, ella te lo devolverá en abundancia. Se le puede ofrecer un puro, un cigarro o hierba. Lo importante es que el objeto haya sido primero usado por el creyente. Simboliza la confianza. Entonces, si tú confías en la Santa Muerte, ella confiará en que ayudarte con una pequeña fracción de su poder es una decisión correcta. También se le deja dinero, billetes, monedas, cheques, tarjetas de crédito, lo que sea que se pueda gastar. Simboliza el clásico, lo que es mío es tuyo. Se debe entender que cuando se hace un pacto con la Santísima es para siempre. Pedirle no se trata de un rato nada más. Es un compromiso igual o más importante que el matrimonio, donde la persona que pone el altar es el proveedor de la casa y la flaca es la que administra el dinero. Y si ella lo administra, no solo hará que rinda más, sino que lo va a multiplicar. Ya para terminar, también se le pueden ofrecer frutas, igualmente que sean nativas de México: ciruela, guayaba, mamey, piña, pitaya, jícama. Estas tampoco tienen un simbolismo como tal, pero está relacionado de cierta forma con la idea de que a la persona amada se le conquista a través de la comida, ya que ofrecer frutas en el altar sirven precisamente para obtener amor. Considero que no me quedé con ningún dato relevante en el tintero. Yo acepté brindar esta información porque me gustaría poner mi granito de arena para que más personas se acerquen a la Divina Señora. A ella le gusta ser adorada por multitudes, y con que al menos una persona de las que oirán mi testimonio se acerque con ella, estará cumplido mi cometido. Existe la Biblia de la Santa Señora de las Sombras, pero es un tema denso y difícil de explicar. Quizá si la Santísima me brinda más tiempo de vida, solo quizá algún día hable de ese tema. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.